tú te ríes, pero Wilfredo Pedraza ha sido pero uno Pedraza de... no existe, es un tipo que está pintado en la pared, es un hombre de paja, no tiene ninguna importancia, él no dirige el Ministerio del Interior, nunca lo ha dirigido y no lo dirige Pero ahora. él es el ministro, Fernando. No, pues es el ministro, pero es un hombre de paja, no tiene ninguna O importancia. sea, ¿quién crees que ha dirigido la represión de hoy día? Las órdenes las da Humala, las transmite Villafuerte y las ejecutan otros. Lo de hoy día ha sido una torpeza. ¿Quiénes estaban marchando? Muchachos, jóvenes, varios claro. cientos o miles de... Bueno, dicen que había infiltrados. No, por favor. La realidad es que habían varios miles de muchachos, probablemente había algunos que tenían algunas consignas extremistas, pero eso no tiene importancia. ¿Qué les costaba dejarlo llegar al Congreso? No estaba funcionando, no había nada. ¿Qué les costaba dejarlo llegar hasta ahí? Es una marcha además que no... ¿Es una que no es torpeza al mediodía. o es algo calculado, Fernando? No, Porque hay quienes... es una torpeza, porque esto solamente perjudica al gobierno. Si lo dejan llegar ahí, los muchachos han estado bailando, tocando sus instrumentos, sus zampoñas. Sí. Llegaban hasta ahí, iban a estar un momento y después se iban, ya. En estas circunstancias donde hay una gran tensión en el país, donde acaba de ocurrir este asunto del Congreso, ¿qué les costaba dejarlos marchar hasta la puerta del Congreso? El Congreso está, por lo menos, totalmente enrejado, no pueden entrar, ponen un dispositivo policial ahí es imposible para que no pasen, entren, es imposible. No pasan, y además no van a entrar. ¿A dónde van a entrar si no hay nada? Ahora, entonces, Fernando, es una torpeza simplemente. Ya, pero hay pepecistas y algunos dirigentes políticos, en el APRA también lo he escuchado, que dicen que esto se está armando una inestabilidad, que se está provocando, que además la gente está empezando a estar muy rabiosa, pero que todo esto estaría calculado para que luego Ollanta dé el golpe. O sea, para que diga, bueno, entonces todo se está yendo al diablo, aquí hay que poner orden. Bueno, es una hipótesis. Sería un absurdo, una torpeza sin nombre, pero de este gobierno todo se puede esperar porque son muy torpes. Pero, digamos, no estamos en la condición del 5 de abril del 92 cuando Fujimori dio un golpe. ¿Tú no sientes que este sea el ambiente del 92? Para nada, porque, recuerda, García nos deja con una hiperinflación, con una crisis económica monstruosa. Llega Fujimori y para la hiperinflación. Ahí Fujimori tenía un activo muy fuerte de haber detenido la hiperinflación con el shock que hizo Hurtado Miller en agosto del año 90. Segundo, el terrorismo ponía bombas por todas partes, en Lima y en todos los lugares del país. Ya no era una amenaza, Sendero estaba siendo derrotado ya, pero eso no lo sabía la gente y eso lo aprovechan Montesinos y Fujimori para dar el golpe. O sea, lo que había era una condición, y además ellos estaban en minoría en el Congreso. O sea, lo que me estás diciendo es que en ese momento Fujimori tenía mucho respaldo popular, respaldo que hoy no tiene Ollanta. Claro, ¿qué justificación tendría para cerrar el Congreso? O sea, ¿qué cosa extraordinaria ha hecho Humala para que la gente lo respalde? Nada. ¿Y qué cosa justificaría cerrar el Congreso? En ese momento, Fujimori y Montesinos usaron un pretexto, que era el problema del terrorismo, pero el Congreso no tenía que ver con eso. Usaron un pretexto, pero era un pretexto que la gente podía creer. Ahora, ¿qué pretexto podrían tener? Los fujimoristas dicen que no fue ningún pretexto, que se tenían que sacar leyes y que no se permitía. No, eso era falso. Al terrorismo no se le derrotaba con leyes, por favor, se le derrotaba con inteligencia y el GEIN de la policía estaba funcionando de antes. Bueno, pero digo, ahora, ¿qué pretexto tendrían? Tienen mayoría en el Congreso, hacen lo que les da la gana. ¿Por qué podrían? Entonces, para ti, básicamente, la reacción posterior de Humala, el no saber leer que la gente estaba molesta con esta repartija, lo que grafica es simplemente una torpeza presidencial. Una torpeza, un aislamiento, no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, el Congreso mismo no se da cuenta de lo que está ocurriendo, yo estoy escuchando. O sea, viven en realidades paralelas. Horrorizado a muchos congresistas que me parecían gente sensata, que dicen, no, lo que hemos hecho está bien. Bueno, no entienden nada de lo que está pasando y creo que a Humala le está pasando lo mismo. Mira lo que acaba de decir en Puno, cuando va y dice, y les mando el saludo de Nadine, y Nadine va a venir acá a hablar a nombre del gobierno. ¿Por qué hace eso? Pero ¿por qué este hombre dice siempre eso en cada, no se está dando cuenta de que ese es un problema, uno de los tantos problemas que lo está arrastrando abajo en las encuestas, y va y lo reitera. Pero también podría ser que él está
no sé, pues sabe que su mujer es tan querida, que su esposa, que la primera dama es siempre esperada, que para tranquilizar dice, bueno, ya va a venir. Pero sabe también que eso se ha convertido en un problema serísimo para él y para ella misma. Pero entonces, ¿me estás diciendo que tenemos un presidente tonto, que no se da cuenta? Bueno, no se da cuenta, desgraciadamente no se está dando cuenta. Y yo creo que no va a haber una rectificación el 28 de julio, con el discurso no va a haber una autocrítica, y que si hay cambios en el gabinete van a ser en el mismo sentido de lo que ha habido hasta este momento, es decir, no va a poner a gente de peso, independiente, con capacidad, sino va a poner a más Jiménez, más Pedraza, o sea, hombres de paja que no tienen ninguna importancia, y el gobierno se maneja desde de otra manera, con otros operadores. Hombres de paja, qué duro eres, Fernando. Vamos a ir a una pausa. Esa es la realidad. Pero, por favor, la realidad, dice Fernando. ¿Por qué ha renunciado Trivelli? ¿Por qué ha renunciado el ministro de Comercio Exterior? Bueno, Jiménez hoy día ha dicho que es básicamente por problemas personales. Pero después de la pausa conversaremos con Fernando también sobre qué espera él de este discurso en 28 de julio, qué cambios son urgentes y necesarios antes de que Ollanta siga bajando en las encuestas. Ya regresamos. Que están escribiendo en Twitter y que han salido a protestar pacíficamente y que quieren ser escuchados, pueden venir al programa. De verdad se los digo, podemos hacer una especie de 5 minutos en medio de No Culpes a la Noche para hablar con la juventud. Yo creo que ustedes sí necesitan canales y obviamente medios en los que se les pueda escuchar. De ninguna manera, yo creo que hoy día cometió un grave error el presidente Ollanta Humala, y se lo voy a preguntar a Fernando Rospigliosi, porque creo que ha subestimado a los jóvenes. Y cuando un gobernante subestima a los jóvenes, que son básicamente los que se mueven, los que se movilizan, pues después puede ser peor, ¿no? La factura posterior puede ser más grande. ¿Tú crees que él no pensó que los jóvenes iban a reaccionar, que iban a salir como han salido no solo en Lima, en provincias también? No, creo que no han calculado una respuesta de esta naturaleza a los errores que ellos cometieron en el Congreso, pero no solamente en el Congreso. Esto ha sido digitado desde Palacio y ha contado con la anuencia y la bendición de Palacio, ¿no? Pero no te extraña, Fernando, porque en el pasado era el propio Ollanta y, bueno, a sus dirigidos, digamos, el equipo, la juventud nacionalista, la que también salía a protestar en la época de García. O sea, si él sabe cómo se conectan las protestas y con la furia que despiertan ciertas reacciones, quiere decir que ha perdido absoluta desconexión. Sí, yo creo que se ha desconectado. Ahora, estas protestas juveniles me recuerdan las que habían a fines de los años 90, ¿no? Sí, claro. Donde también, cuando ocurrió lo del Tribunal Constitucional, cuando el Congreso destituye estos 3 magistrados decentes, probos, independientes, hay protestas así espontáneas de la juventud que siguieron hasta el final del gobierno de Fujimori. Dicho sea de paso, Canal N jugó un papel importante recién naciendo en esa época, sí, dándole un espacio a esos jóvenes que no tenían en el resto de medios que estaban controlados por el gobierno de aquel entonces. ¿Cuán importante ha sido la prensa en esta crisis? Muy importante, creo, porque prácticamente ha habido unanimidad en la prensa. No importa los colores políticos, las tendencias, ha habido unanimidad en la crítica a esta repartija que hicieron estos grupos políticos, ¿no? Isla dice que es un miserable el que ha transmitido el audio repartija, pero no habla del fondo, ¿no? O sea, no analiza el fondo. Claro, le echa la culpa al mensajero. Al mensajero. Pero además todo indica que ha sido gente de su propio grupo la que ha estado difundiendo esto por las peleas. ¿Ya sabes quién ha sido el que ha Dicen que es alguien que quería ser presidente del Congreso en lugar de Isla, ¿no? Esas son las cosas que han estado circulando. ¿Quién, Otárola? No. ¿Quién? Otro. No me quiere decir. No lo puedo afirmar, pero porque esas son las versiones que yo he recogido de algunos congresistas que dicen que son las peleas entre ellos, porque están desesperados por ser presidente del Congreso, se pelean los cargos. Eso es lo que está ocurriendo en función de las deserciones y los cambios de camiseta que están sucediendo. Me dicen que Mariano días. Portugal ya renunció a Perú Posible, que está confirmado. O sea, puede ser, bueno, Somos Perú, entiendo que ya se salió. Crisis, ¿no? Bueno, obvio, bueno, eso ya estaba cantado, ¿no? Cuando Toledo se empieza a hundir y deja de ser una locomotora que arrastra los vagones al Congreso, la gente empieza a abandonar el barco. Eso Alejandro Toledo, ¿tiene futuro político, como ha dicho Carlos Basombrío, y ya fue? No, yo creo que no tiene futuro político. O sea, ¿ya no crees que va a volver a ser presidente? No, venía en bajada, venía en caída,
y esto, el asunto de la casa, las propiedades, las cuentas de Costa Rica, esto lo han liquidado. Pero parece que en Perú Posible todos tienen un montón de casas, ¿no? Mira también lo de Freitas. No, en serio, te lo digo, o sea, te lo digo pues, sorprendida. ¿Cuántas casas tienes tú, Fernando? Yo la que vivo nada más. Solo tienes una. Sí. De repente salen 10 también, ¿no? Bueno, espero que salga, ojalá que me salieran 10. Ojalá te gane la lotería. Fernando, una última pregunta. Has hablado de Puno, de la visita del presidente Humala, de las inauguraciones, de la referencia a Nadine, pero no has mencionado a Capriles. Humala no recibe a Capriles. ¿Por qué? ¿Porque no quería, porque no podía, porque no debía? ¿Cuál es tu lectura? Es un error no recibirlo, lo ha recibido el presidente Santos de Colombia, el presidente Piñera de Chile. Bueno, aquí lo recibió Alan García, ¿no? El expresidente. Bueno, Alan García. Pero yo creo que Maduro lo tiene muy asustado a Humala. Recordemos que Chávez y los chavistas financiaron muy generosamente la campaña de Humala del 2006, ¿no? Entonces, y creo que no es que les tenga lealtad a Humala, porque ha demostrado no tener lealtades con nadie, sino que debe tener temor de que vayan a aparecer algunas cosas que lo pongan en problemas, ¿no? Recordemos cómo cuando Maduro insulta al entonces canciller Rafael Roncayolo, el resultado no es una respuesta firme de Humala, sino vota a Roncayolo. No, dicen que porque tenía problemas de salud. No, por favor. Tú no le crees nada a Humala, ¿no? Roncayolo tiene problemas de salud hace años y lo sigue teniendo, o sea, esa no ha sido la razón de la renuncia. Pero no le das ningún crédito, no le das el beneficio de la duda a Humala, ¿no le crees nada? No es que no le crean nada, sino que muchas de las cosas que dice son mentiras. Entonces... ¿Qué esperas en este 28 de julio? Nada. ¿Nada? No. Mira, podemos hablar después del 28, pero no creo que haya una capacidad autocrítica de Humala y no creo que vaya a cambiar la estructura de poder, esto que hablábamos antes de los hombres de paja. De repente cambia algunos ministros, no lo sé, pero dudo que por lo menos en esta oportunidad vaya a poner a gente de peso. Recuerda tú en el gobierno de Toledo, ¿quién era premier? Roberto Dañino, pero Pablo Kuczynski, Beatriz Merino, o sea, gente que tenía su peso propio en la sociedad, o en la política, o en ambos, y que no los iban a manejar pues como a Jiménez, como a Pedraza, como esta gentita, no. Entonces, ¿pondrá gente así? Yo lo dudo, yo creo que no van a haber cambios de ese nivel. O sea, me estás diciendo, para terminar y muy breve, que los ministros son casi títeres. Bueno, desgraciadamente eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y hay una estructura, pues, que paralela de poder, ¿no? O sea, que no es que el ministro manda en su ministerio, sino, o sea, Pedraza no tiene ningún mando. Ahí manda Villafuerte, Humala, y a través de otra gente, y así ocurre en otros ministerios. Entonces es una situación muy difícil, y yo no creo que eso vaya a cambiar, por lo menos ahora. ¿Villafuerte te preocupa? Villafuerte. Sí, claro, es un operador de Humala, es un individuo siniestro. Pero también era operador de Saucedo en el pasado, ¿no? Claro. Y Saucedo era un operador de Montesinos. Bueno, sea, claro que sí, no entiendo por cómo eso. no les escalda eso, ¿no? No, pues si les es útil, está ahí, ¿no? ¿Qué sabes de Montesinos? Bueno, nada. No se sabe nada de él, ¿te has dado cuenta? No, bueno, está bien que no se sepa nada. Bueno, pero ahora Alan García decía que el asesor palaciego Roy Gay lo visitaba. Sí. No sé si era cierto, pero eso es lo que decía Alan García, que bueno, dice vamos a ver. que tiene buena Entonces información. te comprometo para después de 28 analizar a ver qué pasó. El discurso. Me apena que no esperes nada. Yo todavía tengo alguna esperanza. Ojalá pase algo, ¿no? Ojalá que tú tengas razón. Ojalá, pero después de 28, bienvenido al programa. Ya. Gracias, Fernando. Ha sido Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior. Por supuesto, un analista político, periodista como siempre, y vamos a regresar con Liliana Castro Manarelli. Ella acaba de ser absuelta por la Corte Suprema y hay varias dudas en la Corte, ¿no es cierto? Hay jueces que quieren absolver a Eva, hay otros que dudan. Con ella vamos a regresar después de la pausa para ver el caso de Miriam Pfeffer. Ya regresamos.